Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y para mí es un privilegio estar con ustedes. Hoy quiero referirme al versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. En estas reflexiones que estamos teniendo acerca de la carta a los Efesios y también relacionadas con los mensajes de los domingos, hoy quiero que piensen en este versículo, el verso 10 del capítulo 2 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano anduviéramos en ellas. Esta es la versión, la versión de la Biblia de las Américas. Viene mi pregunta, ¿cómo es esto? Es decir, ¿cómo podemos andar en las obras que Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ello? Platiquemos de esto. ¿Qué les parece andando en la voluntad del Padre? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Te ruego que sea tu Espíritu que hable en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Miren, hablamos que como hijos de Dios, nuestro nacimiento, cuando somos engendrados espiritualmente. El apóstol Juan escribe en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que esta nueva sociedad, esta nueva familia, tiene un origen espiritual en el Espíritu de Dios, que es en Cristo Jesús que se nos da vida. Recuerden que por esto le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que aquellos que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas, que han nacido espiritualmente, tienen que andar en estas obras que Dios preparó de antemano. ¿Cuáles obras? Es la primera pregunta. Para andar en las obras que Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas, primer requisito es haber nacido de nuevo, tener una comunión espiritual con Dios. El Espíritu Santo nos permite esta comunión. ¿Y por qué tenemos el Espíritu Santo? Porque creímos en Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en el verso 13 del capítulo 1 de Efesios, diciendo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, desde que creímos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una realidad. El Espíritu Santo nos guía. Vamos a ver dos aspectos fundamentales de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. El primero es, nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. Fíjense lo que dice Juan 14, 25, 26. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dos elementos fundamentales aquí. Jesús les dice a sus discípulos, el Espíritu Santo que les va a enviar, Él les va a recordar todo lo que Jesús les había enseñado. ¿Sí? En ese andar, en cada milagro, en cada circunstancia, en cada momento, ellos serían enseñados por el Espíritu Santo. Todos los apóstoles, incluyendo el mismo apóstol Pablo, el cual fue llamado por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco y lo envía a los gentiles. La palabra que el Señor da
a sus apóstoles, incluyendo Pablo, es aquello que quiere revelar y que nosotros seamos enseñados por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y algo bien importante, por eso es que nosotros somos una iglesia que está basada en la enseñanza de los apóstoles. Este es el fundamento que nosotros tenemos como enseñanza en nuestras vidas. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta viene por el Espíritu Santo que nos enseña acerca de la persona del Hijo y de todas las Escrituras. Lo segundo, nos guía a toda verdad. Dice Juan 14:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos guía a toda verdad revelada en la persona del Hijo, porque habla acerca de Él, de Jesucristo, que es la verdad. Y todo aquel que le ha recibido, escucha el testimonio del Espíritu Santo. Para concluir, en cuanto a las obras del Padre, esta revelación viene por el Hijo, y a través del Hijo conocemos al Padre y llega a nosotros en el Espíritu Santo, que somos enseñados, guiados, redarguidos, exhortados. ¿Para qué? Para andar en sus obras, en su voluntad. Ahora, ya sabemos cómo llegan a nosotros esas obras. Cómo llega a nosotros la voluntad del Padre. Pero también nos toca a nosotros practicarlas. Romanos 12, versículos 1 y 2 nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, hablando a otros creyentes, santos y fieles, pero en Roma, a ellos les está diciendo que ese mensaje que han recibido de Jesucristo, en el cual han sido llamados a la fe, son para que ellos puedan vivir esta vida. Estos santos y fieles, Pablo primeramente los invita rogándoles. Dice el texto, os ruego por todas las misericordias que hemos recibido de Dios. Y lo primero es, para vivir en las obras de Dios, debemos entregarnos completamente. Para vivir en las obras de Dios, debemos entregarnos completamente. Pablo dice en el texto, les ruega que por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir un sacrificio vivo? Cuerpos en forma sacrificial. Quiere decir que todo cuanto somos, cuerpo, mano, cabeza, brazos, piernas, entendimiento, brazos, ojos, todo cuanto somos, debe de buscar glorificar a nuestro Dios, haciendo su voluntad. Desde lo interior de nuestro corazón, lo que nosotros somos, debe buscar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Por eso es un sacrificio vivo. Requiere que todo nuestro comportamiento, actitudes, todo rendido en una voluntad viva.
Dice el texto, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es un sentimiento, es una decisión, es una convicción, es algo que se hace con voluntad, decididos y bien pensado. Y saben, esto le agrada a Dios. La vida en Cristo, el vivir en sus obras y practicarlas no es un sentimiento, es una decisión con convicción. Pablo lo comparte de esta manera allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos da la receta: negarnos a nuestros placeres, a lo que nosotros queremos, y que sea Cristo, el vivir en Cristo, en la voluntad de Él, en su carácter, en sus prácticas, en su enseñanza. Porque Él sabe que su vida sin Cristo fue crucificada. Ahí quedaron sus obras pasadas. Ahora vive a la manera de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cualquier cosa que yo emprenda y haga en mi vida, lo va a hacer en la fe, en la enseñanza, en los principios, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para agradarlo a Él. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y fíjense, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la fuerza y el éxito para vivir la vida en Cristo Jesús en las obras de Dios. Debemos morir nosotros y Cristo vivir en nosotros. Debemos de dejar de hacer aquello que nos gusta y da un placer carnal y animarnos a buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto también se conoce como santificación. Y es una obra del Espíritu Santo, mostrándonos la verdad, redarguyéndonos, impulsándonos, animándonos para obedecer al Padre. Espero que tú hayas conocido a Cristo y que esa verdad en ti por el Espíritu Santo se vuelva una realidad. Algo importante que también Pablo menciona aquí: debemos ser diferentes. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo, la sociedad va a querer que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Publicidad, mensajes en el cine, en la tele, buscan una vida diferente a la que Dios enseña. Nosotros debemos buscar la mente de Cristo. No conformarnos a esa forma de vida, sino transformar nuestra forma de pensar, y así cambiará nuestra forma de vivir. Y tercero y último, andar en sus obras es bueno. Dice la parte final del versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tengo una noticia: andar en las obras de Dios es el gozo más grande que podemos vivir los creyentes. Sí, porque Dios nos creó para andar en sus obras. Ya seguiremos hablando más de esto en los siguientes capítulos de la carta a los Efesios. Pero yo te animo a que busques a Cristo. Y si aún no has creído en Él, hoy busca entregarle tu vida. Oremos. Padre, gracias te doy, porque andar en tus obras es andar en la fe, en la convicción de que Cristo mora en nosotros mediante el Espíritu Santo. Y en esa fe
caminar firmes directamente hacia ti, haciendo tu obra. Gracias, Señor, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.